nuestros amigos, familiares, Avivamiento Betel, Dios les bendiga una vez más. Una vez más tenemos el placer, el privilegio de predicar la palabra de Dios. Sé que Dios tiene para cada uno de ustedes una gran respuesta el día de hoy. Hay una gran respuesta de parte del corazón de Dios hacia cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada hogar, cada familia que nos escucha en este momento y les dé esa unción y esa gracia para escuchar la voz de Él. Vamos a tener un tema hoy muy hermoso. Se llama El Dios que me ve. Así que vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y que mi Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios, sea soplando en sus hogares. Amén. Mi amado Señor Jesús, mi amado Espíritu Santo, colocamos delante de ti cada una de estas promesas que hoy vamos a ilustrar, Señor. Por favor, que se haga un rema en nuestro corazón, que Él se haga carne en nuestro corazón, que podamos sentir no solamente el logos, que es la palabra, sino el rema, Señor, que viene desde tu corazón, Señor, hacia nuestra familia, hacia nuestro hogar. Por eso hoy te invitamos a ti, dulce Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sé obrando en cada vida, en cada mente, en cada corazón, sé transformando nuestros hogares, nuestras familias, nuestra forma de pensar, de creer, de ver, de caminar, aún nuestros propios pensamientos y sueños. Gracias te doy, Padre Santo, por esta palabra tan bonita que hoy nos regalaste en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Queremos hoy compartirles, como les decía, el tema se llama El viviente que me ve o el Dios invisible que me ve. Entonces vamos a ir por favor a nuestras Biblias, al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Jueces 6, del 1 al 6. El Dios que me ve. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban nada que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así ven a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces vemos que ellos levantan un clamor al Señor, pero vemos que también al inicio de este versículo dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que el Señor los estaba mirando. Por eso hemos intitulado este tema El viviente que me ve, o el Dios omnipotente que me ve, o el Dios invisible que me ve. Porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El Señor se dio cuenta de todo lo que ellos estaban haciendo y dice que los dejó solos por un momento. Pero fue un momento muy largo porque fueron 7 años, donde 7 años ellos se empobrecían. Ellos estaban cayendo en destrucción, en opresión, en devastación, en miseria. Los madianitas venían como langostas para devastarlos. Dice que venían y se robaban todo lo que ellos tenían. O sea que venían a esa tierra y finalmente la dejaban totalmente devastada. Yo no me quiero imaginar, o me imagino más bien un poquito de esa historia tan terrible, cómo quedaría cada familia después de que los madianitas y los amalecitas llegaban y devastaban esa tierra. Me imagino las familias totalmente en fracaso, en ruina, en escasez, en tristeza, en una nostalgia y en una angustia muy profunda por causa de todo lo que les venía ocurriendo. Pero dice algo maravilloso.
dice que ellos clamaron a Jehová. Entonces, en momentos de angustia, en momentos de desesperación, en momentos tan difíciles que ellos vivían, ellos se acordaron que el Señor existía. Ellos se acordaron que tenían un Dios vivo, que tenían un Dios invisible, que tenían el Roy, que tenían ese Dios que los veía. Clamaron al Señor y el Señor empezó a traer una bendición muy grande hacia cada uno de ellos. Y mira lo que dice Jueces 6, del 7 al 10. Dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios envía a ese profeta, Dios envía a ese hombre de Dios, y cuando ellos clamaron, Dios se hace llegar a cada uno de ellos y llega a sus corazones y les dice: acuérdense que yo los libré de la mano de Egipto, yo los libré de una casa de servidumbre donde ustedes eran esclavos. Egipto duró esclavos aproximadamente 400 años, donde ellos vivían ahí en esa cuarentena de Egipto, subyugados por Faraón, subyugados por Egipto. Pero Dios les dice en un momento por medio del profeta: acuérdense de mí, acuérdense de que yo los libré, de que yo los sané, de que yo les di una buena tierra. Pero el Señor les dice: pero ustedes han venido y ahora no han obedecido a mi voz, no han obedecido a las promesas que yo les he hecho, sino que se han apartado, porque ellos se apartaron tras los dioses ajenos, tras los dioses de los amorreos, tras los Baales. Baal peor, eran los peores dioses que habían, y ellos adoraban esos dioses. Cuando estaban en Egipto adoraban a los dioses, adoraban a los animales, adoraban a las vacas, tenían ídolos y los adoraban, a las vacas, a los gatos, a los perros, los adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, adoraban el agua, adoraban la naturaleza, pero no adoraban al Dios vivo, al Dios santo, al que creó los cielos y la tierra. A Él sí no lo adoraron. Entonces, ¿por qué a veces viene la angustia? Porque abandonamos al Señor, porque nos olvidamos de que Él existe, porque dejamos al Señor y nos ponemos a hacer lo malo. Dice que ellos vinieron e hicieron lo malo y el Señor los dejó 7 años. Pero después de que ellos clamaron al Señor, el Señor les envió el profeta y le dice: no temáis, que no tengamos temor de cada uno de esos dioses, porque si nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, Dios quita el temor. ¿Y cuántos temores hay en la vida de cada persona, no? La persona tiene temor a fracasar, tiene temor a invertir, tenemos temor a veces al futuro, tenemos temor a ir a la universidad, tenemos temor a subir a Transmilenio, tenemos temor a salir de la casa, tenemos temor a lo que vamos a sembrar, tenemos temor si la cosecha va a llegar, tenemos temor a muchas cosas. Y el Señor se les acerca por medio del profeta y les dice: no tengan temor. Aquí en la Biblia hay aproximadamente 366 veces que dice el Señor: no temas. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. No temas, yo te ayudo. No temas, yo estaré contigo. No tengas temor. ¿Por qué? Porque el temor pone lazo. O sea que el temor enlaza a la persona en un pánico, en un miedo y no la deja salir adelante. Por eso el Señor les dice allí por medio del profeta: no temas, no tengan temor. Y mira lo que termina diciendo este capítulo en Jueces 6, 11 al 15. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Qué tremendo! En un momento
Dios empieza a mirar desde lo alto. Bueno, necesito una persona que tenga fe. Necesito una persona que tenga algo de valentía, que tenga algo de coraje, que tenga algo de ánimo. Y se va y se sienta en una piedra y desde allí empieza a mirar a Joás, o sea, empieza a mirar a Gedeón, perdón, y lo empieza a mirar cómo sacude el trigo y cómo estaba sacudiendo el trigo porque había llegado la cosecha y esa cosecha él la escondía para que no vinieran los amalecitas, los madianitas y se la robaran. Y el Señor se le aparece y le habla y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo creo que Dios necesita una persona que se levante, uno que se levante con fe, uno que se levante con valentía, uno que se levante con ánimo, uno que le crea a Dios, uno que no le crea a los ídolos, no le crea a la avaricia, no le crea a la situación, no le crea a la angustia, sino que le crea a Dios. A veces la gente tiene muchas riquezas, pero ¿de qué le han servido ahorita las riquezas en esta cuarentena? Tienen casas artesonadas, tienen fincas, pero ¿de qué han servido? Pero es uno que se levante a confiar realmente en Dios. Amén. ¿Qué dices, Tatis, que tienes un apunte sobre que el Señor está contigo? Me gusta porque más adelante, ya casi al final de la historia, el Señor les da como la autoridad para que vayan a pelear contra sus enemigos. Y me encanta porque el Señor les dice: tú vas a pelear como si fueras a derrotar como a un solo hombre. O sea, eran muchos, era grandísimo el ejército, pero el Señor le dijo: va a ser un solo hombre. Y cuando suena primero unas trompetas, Sí, y esta es como como lo que les dice: listo, ya es hora de que vayan a pelear. Pero cuando suenan las trompetas viene el Espíritu Santo como defendiendo a su pueblo, defendiendo. Él nos está viendo todo el tiempo, aún en el momento de dificultad. El Señor sabía que ellos iban a enfrentar esa batalla y Él no los iba a dejar solos. Y en cuanto suena la trompeta, los soldados enemigos se vuelven entre ellos y empiezan a cada uno metió su espada su a su espada. compañero. Sí, o sea, el mismo enemigo se mató entre ellos y me parece El Señor tremendo los esto. confundió. El Señor confunde el ejército para darnos la victoria. Y en Éxodo 14:14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, Dios mismo. Solo quédense tranquilos. No importa si estás pasando por dificultad, tranquilos, el Señor te está viendo. El Señor está con nosotros todo el tiempo. Me encanta la palabra que dice: el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Él no se ha ido, Él no se ha alejado de tu lado y Él está listo para darte la victoria. Él mismo quiere pelear y Él nunca ha perdido una batalla, siempre tiene la victoria en todo. Amén. Amén. Y dice también, me encanta también esta primera parte de esta palabra de Gedeón, porque vemos que aunque Gedeón no estaba viendo al invisible, como dice la palabra, precisamente el Señor se le aparece como ese invisible. Tal vez era una voz que él escuchaba y él le daba esa seguridad. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo y a través de esta palabra, que el invisible es aquel que está ahí al lado nuestro, aunque no lo vemos, tal vez no lo sentimos. Él sabe nuestra necesidad, Él nos ve, Él mira, Él escucha. Dice también la palabra que en el tiempo de Moisés, dice que cuando Moisés se presentó al Señor, el Señor le dice: he escuchado y he visto el clamor de mi pueblo. Y me impresionaba porque Dios es un Dios de misericordia y Él nos ve, Él nos escucha, Él sabe nuestra necesidad. Dice también la palabra que Él sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de nosotros pedírselo. Y ese es un tiempo de conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios invisible que no vemos pero que está ahí, que es real, porque tal vez hay muchas personas que piensan: no, pero es que yo no creo en algo que no veo. Y es algo tan tremendo pensar en algún momento así, decirles que yo no creo en Dios porque tal vez no lo veo. Y tal vez eso lo piensan a veces las personas que son ateas, que no creen en Dios.
Pero este es un tiempo donde el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a volver nuestro corazón al Señor, volver nuestra mirada a Dios, porque Dios está en las peores circunstancias, Dios está en los peores momentos, así no lo pensemos, así no lo creamos. Él está en estos tiempos difíciles de angustia. Y muchos hombres en la Biblia sintieron esa presencia de Dios, vieron o sintieron a ese Dios invisible que los ayudó a superar muchas circunstancias y situaciones difíciles. Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Eso el Señor se lo dijo a Moisés y se lo dijo a Gedeón. Entonces, si el Señor lo hizo con ellos, sé que con cada uno de nosotros Él también lo va a hacer. Amén. Mira que me hiciste acordar de una evangelista. Ella empezó a llevar el evangelio por todo el mundo y llegó a un lugar donde no se podía hablar del Señor. Entonces los allegados a ella, los que la empezaron a apreciar porque hablaba del Señor Jesús, la cogieron en su casa y la escondieron mientras pasaba todo esto porque estaban buscándola para asesinarla. Y ella lloraba todas las noches en su cama y decía, pero Señor, ¿tú dónde estás? Estoy aquí porque estoy predicando tu palabra y me estoy pasando el peor tiempo. Pues no importa, si estás pasando el peor tiempo, ahí está el Señor contigo. Y me gusta porque ya luego de que pasó toda esta tribulación, ella pudo viajar a otro lugar y ya estaba en paz todo. Cuando ya estaba en paz empezó a buscar al Señor y le dijo, Señor, pero yo ¿por qué no te pude ver en esta situación? ¿Por qué me dejaste sola? Si es que yo estaba hablando de ti, tú debías estar conmigo. Y el Señor le mostró una visión y ella vio al Señor ahí con ella y el Señor le decía, mientras tú llorabas, yo te estaba viendo. Así que no te preocupes mientras lloras, mientras hay preocupación, ansiedad, aflicción en tu corazón, el Señor no quita su mirada de ti. El Señor tiene sus ojos fijos en ti. El Señor quiere libertarte, el Señor quiere mostrarte que Él nunca abandona. El Señor nunca abandona. Puede que el hombre desista, pero el Señor sí es firme. El Señor siempre se queda a nuestro lado. Amén, amén. Y ahí dice en Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No sé si alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor le hace le da una respuesta certera y le dice, yo te escogí a ti para que tú levantes a los de tu casa. Yo te escogí a ti para que tú hagas misericordia a otros, pero también para que tú destruyas a tus enemigos. Y él se va y ve un sueño que están teniendo. Dice que están teniendo un sueño los madianitas. Dice aquí en el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Lo que dice Tatis, qué tremendo, es tener la fe que Dios está con nosotros, es tener la convicción que Dios no nos abandona. En Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso es una promesa que Dios a mí me regaló hace como unos 10, 12 años, en el momento más oscuro de mi vida, en el momento más difícil de mi vida, donde perdí todo. La empresa quebró, todo me lo quitaron por malos negocios que tuve anteriormente, y yo solamente pude irme al Señor y clamarle al Señor y decirle, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago para empezar? Y Dios me dio esta promesa, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y ese yo te ayudo es que Él está con nosotros, así como con Gedeón. Y ese yo te ayudo es que Él te dice, tú también vas a derrotar a tus enemigos. Llámese en madianitas, llámese en escasez, llámese en bancos, llámese en la situación por la que estamos pasando. Pero es levantar un clamor genuino al Señor. Mira lo que dice el Salmo 107:6.
Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Salmo 107:13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Salmo 107:19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y el Salmo 107:28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando nosotros clamamos al Señor, como en el momento de los madianitas, como en el momento por el que estamos pasando, el Señor viene y nos dice, Él está con nosotros como poderoso gigante. ¡Qué tremendo! Dios quiere venir a ayudarnos, a decirnos que no tengamos temor, que no tengamos miedos del futuro, sino que Él quiere venir y hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. En el momento es difícil entenderlo y muchos nos preguntamos como Gedeón ahí en Jueces, Señor, ¿y por qué nos sobrevino todas estas cosas? Nosotros no lo sabemos. Hay cosas que no entendemos y que tal vez nunca más las entenderemos, pero algo sí entiendo y algo yo sé, y es que todas las cosas obran para bien para los que amamos al Señor. Tú que amas al Señor, tú que amas a Dios, tú que lo has buscado a Él, tú sabes que Él está contigo. Que por qué nos sobrevinieron todas estas cosas, no lo sabemos, pero si Él está con nosotros, Él nos saca avante, Él nos saca adelante. Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Amén. Amén. Dice también la palabra en Colosenses 1:15. Me gustó mucho esta palabra porque nos habla acerca, dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, Él es la imagen de Dios, el invisible, el que no vemos, pero sabemos en nuestro corazón que Él está ahí. Pero sí lo sentimos. Exactamente, porque Él está ahí. Digamos, yo pensaba en Gedeón y yo decía, Gedeón escuchó la voz de Dios, le pidió a Dios ese consejo, escuchó la dirección del Señor, actuó en fe, porque dice la palabra que él con 300 hombres se enfrentó a 120,000 soldados de Madián que venían contra ellos, y Dios con esos pocos hombres les dio la victoria. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿cuáles son nuestros gigantes? ¿Cuáles son esos enemigos? ¿Cuáles son aquellos que vienen a apoderarse de nosotros? ¿Quiénes son ellos que nos roban la fuerza, que nos roban la fe y la esperanza? Hace como 2 días, estaba viendo una película que me gusta mucho que se llama El progreso del peregrino, y vi una parte donde este hombre cristiano, se llama él, en los que pronto ahí les lanzo la cuña, ojalá que puedan ver esta película porque es muy bonita. El progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Y me impactó una parte donde Cristiano y un hombre que se llamaba Esperanza, fueron atrapados por un gigante y duraron más de casi 4 o 5 días en la torre fuerte de este gigante. Y se angustiaron y tuvieron temor y quisieron hasta quitarse la vida. Pero un momento en que Esperanza le dijo a Cristiano, vamos a orar. ¿Cuáles son nuestros gigantes? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa fuerza. Él está aquí, no lo vemos, es invisible. Pero le vamos a pedir al Señor que nos dé esa fuerza para derribar esos gigantes. Y apenas ellos oraron, me impactó. Y me impactó porque a veces uno se desespera tanto y no sabe qué hacer y no encuentra la salida, pero la salida está ahí. Y apenas él termina la oración, se tocó el pecho y tenía una llave que el Señor le había dado al inicio cuando él llegó a la puerta principal, cuando Jesús le quitó sus pecados. Y esa llave abrió el cerrojo, la puerta, y ellos pudieron salir. Entonces fue algo tan fácil, fue algo que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero la respuesta está en el invisible, está en el Señor. Y dice también 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Solo a Él debemos darle la gloria, solo a Él debemos darle esa exaltación, porque es el invisible que nos va a sacar en victoria, es el invisible que nos va a ayudar a levantarnos, a sostenernos en medio de todas estas situaciones difíciles, como decía mi esposo, que no entendemos, porque no sabemos por qué sucedió todo esto, pero sí sabemos que al Señor no se le escapa nada. O sea, esto vino con un propósito, pero debemos aprender a confiar
en ese invisible. Amén. Me gusta lo que dice el Salmo 55:22, porque dice, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. No te preocupes, el Señor tiene la solución. Así es. Y volviendo un momento a Jueces 6:14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y tú salvarás a tu pueblo. Yo creo que es una promesa de parte de Dios tremenda, porque Él viene, nos mira hoy, nos visita hoy y nos dice, ve con esta tu fuerza. Con esa fe que tú tienes, con esa fuerza que tú tienes en el momento, tú puedes ir. Porque a veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, pero realmente Dios está con nosotros. Hay un poema que me fascina, me encanta. Sé que tal vez de pronto muchos de ustedes ya lo conocen. Se llama Huellas en la arena. Y dice así, una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla gigante que hay en el cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de mis pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces solamente aparecía un par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, avergonzado, confundido, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre, que tú caminarías conmigo de mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué, Señor? Cuando más te necesité, cuando más necesitaba que estuvieras a mi lado, no caminaste conmigo. Entonces el Señor le respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te he abandonado ni te abandonaría. En los momentos más difíciles, cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba sobre mis hombros. Por eso eran las huellas del Señor y Él lo cargaba sobre los hombros, porque Él es el buen pastor. Él su vida da por sus ovejas y Él no nos abandona. Así que si te has sentido solo, sola, te has sentido como desamparado, desamparada, el Señor está contigo. Y Él hoy renueva tus fuerzas. Él hoy está enviándote nuevas fuerzas. Ve con esta tu fuerza. Tú vas a salvar, tú vas a salir adelante, es lo que nos quiere decir el Señor. Esforcémonos, seamos valientes, animémonos unos a otros en la fe. Anima a tus hijos, anima a tu cónyuge, a tu mami, con las personas que vives. Dales esta palabra y diles, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí en Jeremías. Dice el libro de Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Amén. Hay una mujer que me gusta cómo el Señor se presenta a ella, diciéndole, yo te estoy viendo todo el tiempo. Y es Agar, la sierva de Sarai. En este tiempo era Sarai, todavía no era Sara. Entonces Sarai le dice, no, vete del campamento, no te queremos más acá, y ella se va frustrada, con su corazón triste. Y me gusta porque llega al desierto. En el desierto el Señor nos deja conocerlo más. En nuestra peor situación podemos ver que ahí está el Señor, que Él no nos ha abandonado. Y dice Génesis 16:7, cuando Agar llegó al manantial que estaba en el desierto, junto al camino que lleva a Egipto, Dios salió a su encuentro. Dios se encontró con ella. Tal vez yo digo que Abraham y Sarai, Abraham en ese tiempo y Sarai le habían hablado de Dios, pero ella no lo había vivido. Solo escuchaba que sus siervos hablaban de un Dios, pero ella no conocía a nadie. Pero aquí el mismo Señor se encargó de tener un encuentro con ella. En su peor momento, o sea, me parece muy bonito eso. O sea, el Señor cuando nos sentimos solos, afligidos, Él se encuentra con nosotros. Y más adelante dice en Génesis 16, versículo del 9 al 11, ahora estás embarazada y vas a tener un hijo, ponle por nombre Ismael,
porque he escuchado tu llanto. El Señor te escucha en tus alegrías, en tu llanto, cuando estás feliz, cuando no, cuando estás en depresión. Él escucha y conoce todo lo que pasa por tu cabeza. Y más adelante me encanta este último versículo en Génesis 16:13, dice: después de que Dios le habló a Agar, le puso por nombre: tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo: he visto al Dios que me ha visto. Dios nunca quitó sus ojos de Agar. Puso sus ojos en el peor momento, y de esta palabra sale el Roí, el Dios que siempre me ve todo el tiempo. Siempre sus ojos están puestos sobre mí, sobre todos ustedes, en la cámara más oscura, en el momento más oscuro, en donde no se ve nada. Solo Dios puede vernos. Y Él está ahí cuando lloras, Él está ahí consolándote. Solo abre tus ojos, porque Él quiere revelarte más. Amén. De ahí es donde sale en el original, en la Reina Valera dice: el viviente que me ve. Ahí se le presentó Dios a ella, y en un momento difícil, en el momento de desierto, en el momento de llanto. Amén. Yo creo que Dios quiere presentarse a muchas familias ahora Así y es. decirles: yo les voy a levantar, les voy a ayudar. Vayan con esa fuerza que el Señor nos va a dar, y nos va a dar la inspiración, nos va a enseñar a hacer las cosas con sabiduría. Amén. Y no digas: el Señor te ha abandonado, porque aquí dice: el viviente que siempre me ve todo el tiempo. Así es. no lo sientas, pero Él sí te está mirando. Y yo pienso que este es un tiempo tremendo donde, lo que decía Tatis, Agar conoció al Dios, a ese Dios viviente, a ese Dios invisible en el desierto. Y algo que el Señor me hablaba es que tal vez ha llegado el momento en que conozcamos realmente ese Dios invisible, ese Dios que nos ve en el desierto. Si tú estás pasando con lo que sea mi esposo, Tatis, por un desierto, por una prueba, es el momento de que volvamos nuestro corazón al Señor, porque miremos por qué Dios abandonó por un momento al pueblo de Israel y por qué llamó a Gedeón. Dice la palabra en el versículo 1 de Jueces 6, que el Señor los abandonó por un momento porque ellos se apartaron de Dios. Y tal vez este sea el momento donde los que están apartados, donde tal vez el corazón se ha endurecido por diferentes circunstancias, este sea el momento de encontrarse con el Señor y de tener ese encuentro personal con ese Dios invisible, con nuestro amado Jesús, el Dios que nos ve, ese ser viviente que quiere precisamente vivir en nuestra vida, en nuestro corazón, y transformar todas las cosas y hacernos nuevas criaturas, que nosotros salgamos de todo este tiempo, como lo hemos hablado, pensando diferente, hablando diferente, declarando sobre nuestras vidas las promesas que Dios nos ha dado durante todo este tiempo. No ha sido fácil estar tal vez encerrados, tal vez en estas situaciones tan tremendas, pero sí llegó la oportunidad de encontrarnos en ese desierto con el Señor, como lo hizo Agar. Ella conoció a ese Dios que la iba a ayudar y que la iba a levantar. Amén. Y miren lo que dice Jeremías 31, del 3 al 5. Hay una tremenda promesa de parte de Dios. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. O sea, ¿hace cuánto tiempo Dios se ha manifestado a tu vida? ¿Hace cuánto tiempo Dios te ha hablado? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. O sea, se terminará el llanto. Amén. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. O sea que la obra de tus manos fructificará. Lo que nosotros emprendamos fructificará, porque la misericordia de Dios estará con nosotros. Pero Él nos ha llamado, Él se ha manifestado a nosotros, sino que a veces nosotros no le escuchamos. A veces nosotros hacemos siguiendo las cosas que quiere solamente nuestro corazón. Y mira lo que dice Jeremías 31, 11 al 14. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo, y en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite,
al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su gozo, cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y les alegraré y quitaré su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaceré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Son promesas de Dios, donde que a veces estamos en angustia, estamos en tanta aflicción, estamos en tanta opresión, porque como a Gedeón vienen los madianitas, pero el Señor también viene. Pueden venir los madianitas, pueden venir los problemas, pueden venir los amalecitas, pueden venir las circunstancias, las tempestades, las borrascas en la vida, pero también el Señor viene con nosotros. Y que las Él viene. circunstancias son momentáneas, pero el Señor Amén. sí siempre está todo el tiempo. Amén. Amén. Las circunstancias son un momentico. De esto vamos a salir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a salir. Pero el Señor tiene unas promesas grandiosas para nosotros, para que caminemos en ellas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza, tú salvarás a Israel. O sea, son promesas. A mí me encanta este libro de Gedeón, porque yo lo tomé para mi vida en el tiempo más duro, en el tiempo de escasez, cuando perdí todo, cuando no tenía mi alacena desocupada. Pasamos tiempos durísimos, 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 hace aproximadamente unos 12 años. Se dañó el motor del carro. El carro me lo quitaron porque faltaba la técnico-mecánica. En la casa habían problemas, había escasez, entonces habían circunstancias tan difíciles, peleas, iras, contiendas, y empecé a decirle al Señor: Señor, yo creo que tú me estás dejando solo. Y ahí el Señor viene y me dice una palabra y me dice: yo te ayudo, yo estoy contigo, no temas. Y empecé a levantarme en una forma diferente, a decir: Señor, vale la pena servirte. Y hoy estamos, para la gloria de Dios, bendecidos. No nos ha faltado nada. Para la gloria de Dios, no nos ha faltado nada. Todo lo que le hemos pedido a Dios, lo que hemos clamado al Señor, el Señor viene y nos lo entrega. Es solamente que te levantes a clamar, que te levantes en tu angustia, que te levantes a buscar al viviente que te ve, al Dios invisible que nos ve, ese Dios invisible que conoció Moisés. Dice la Biblia que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Él se mantuvo viendo el galardón. Él no veía lo rico de Egipto, lo rico del faraón. Él renunció a todo eso por estar realmente bien con Dios. Así que adelante, sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. Y Agar no es la única que el Señor la ve, sino también Natanael. Vemos en Juan 1, versículo 47 al 48, que viene Felipe y le dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dice a Natanael: vamos, te voy a mostrar a alguien que sí salió, o sea, alguien que sale bueno de Nazaret. Suena chistoso, pero dice así. Y luego cuando me gusta, porque cuando ve Es el que Señor Nazaret, Jesús... Nazaret, amor, era un pueblo muy humilde, era un pueblo muy pobre, y era un pueblo que era montañoso, era en la montaña. Entonces por eso cuando dicen de Nazaret puede salir algo bueno, porque era un pueblo muy humilde. Era un pueblo de montaña, era un pueblo de riscos. Entonces, ¿sigue? Dice: cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera. O sea, Natanael creyó que porque estaba escondido debajo de un árbol chiquito nadie lo iba a ver, pero el Señor ya había puesto sus ojos en El él. invisible que me ve, ya lo había visto. Antes que Felipe te llamara, o sea, antes de que Felipe le mostrara al Señor Jesús, el Señor Jesús ya lo conocía. Ya lo había visto. Y dice: no, sí, ya. Solo era eso. Pero Bueno. me gusta mucho ese pedazo, o sea, aunque nos queramos esconder, el Señor ya se fijó en nosotros. Aunque queramos esconder nuestra tristeza, nuestro llanto, el Señor ya la vio y está dispuesto a brindarnos su consolación. Así que ánimo, gózate porque ya pronto viene la victoria, gózate Amén, así porque sea, no estás así sea, solo, Padre. porque el Así Señor es. te sostiene con su diestra. Así sea. Y mira lo que dice Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio por sobre toda la tierra. Porque muchos se alaban en su sabiduría, otros en su valentía, otros en sus riquezas. Y dice el Señor, no se alaben en esto, alábense más bien en entenderme y en conocerme. Amén. Entendamos, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. El Señor quiere derrotar a nuestros enemigos, pero el Señor quiere que le amemos a Él. Cuando todo el pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón se apartaron de Dios, es porque se apartaban con otros dioses. Se llamaba fornicación, o sea que en vez de amar a Dios, iban y daban su amor a un ídolo, a Baal peor. Iban y daban su amor a un ídolo que era un gato, que era una oveja, que era una vaca. Daban su amor a él, por eso se llama fornicación, porque en vez de amarlo a él, amaban a otro. Por eso hay que ya hacer un alto en el camino. 7 años los madianitas prevalecieron, la mano de los madianitas contra Israel. 7 años los destruyeron. 7 años los empobrecían. 7 años les quitaban todo, arrasaban con todo. Yo me estuve viendo esta mañana una película que se llama Bichos. No sé si la han visto, creo que la han visto. Pero qué tremendo, las hormiguitas están allí haciendo su cosecha y vienen los saltamontes y les quitan todo. Y así ocurría aquí en Jueces 6, del 1 al 12, hasta que vino el Señor y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero tenemos que levantarnos con valentía, con ánimo, ser valientes, ser personas de fe, ser personas de la lectura de la palabra, ser personas de oración, ser personas que levantemos un clamor al Dios, que podamos nosotros en un momento cerrar los ojos y clamar: Señor, ayúdame. Ayúdame, me siento solo, me siento sola, me siento mal, me siento decepcionado, estoy en fracaso. Quita de mí la perversidad de mi boca, quita de mí el fracaso, aparta de mí el corazón insensato. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas. Alábese en conocerme y en entenderme. ¿Y dónde lo conocemos y dónde lo entendemos? Si no es teniendo intimidad con Él, si no es teniendo una comunión íntima con Él. Como dice el Salmo 25:8, Él está donde estamos, con una comunión íntima con Él, donde le busquemos en la palabra, donde le busquemos a Él, donde tengamos nuestro hogar y digámosle: Señor, bendice mi casa, guarda mi casa, protege mi casa. Levantemos un clamor por cada uno de nuestros familiares. Amén. Avivamiento Betel, amén. Amén. Y hay una palabra, ya que mi esposito habla acerca de ese clamor al Señor, y está aquí en Jeremías 32, del 38 al 40. Me gustaría que me acompañaran porque es una palabra muy tremenda, muy Jeremías especial. 32. Jeremías 32, del 38 en adelante, tú la tienes ahí, sino que quería hablar esta parte. Dice: y me serán, versículo 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Esto es una promesa tremenda del Señor. Dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, y ojo a esto, para que tengan bien ellos y sus hijos y después de ellos. ¿Qué significa esto? Sus hijos, los hijos de sus hijos, sus generaciones. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mira lo tremendo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Y es una promesa que el Señor nos confirma. Me impactaba porque Jueces 6:25, no lo vamos a leer, pero pues ojalá usted lo pueda notar, dice que Dios le pidió a Gedeón algo. Antes de respaldarlo en esta batalla tan tremenda, le dijo: vas a derribar los altares y los baales que tu padre había construido. Y esto significa que a veces, si nuestros padres, nuestros abuelos o nuestra familia no conocieron de Cristo, no siguieron al Señor, no significa que nosotros vayamos a hacer lo mismo, porque el Señor nos promete: yo voy a hacerles bien y voy a traer bendición sobre sus hijos y los hijos de sus hijos y su generación, pero quiero que me teman. ¿Dónde viene ese temor? Desde casa, papá, mamá, o aún si están abuelos. La importancia de que la palabra de Dios empiece a sembrar en nuestra casa,
de que el temor de Dios venga sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Porque si tú permites que el Señor reine en tu casa, en tu hogar, que el invisible esté en tu casa, tú vas a cambiar totalmente la circunstancia que estás viviendo y tus generaciones, porque el Señor está prometiendo una bendición. Él dice, voy a quitar esa maldad, o tal vez esa consecuencia, o tal vez ese juicio que había sobre tal familia, sobre tal ciudad. El Señor la va a quitar y va a revertir eso que el enemigo haya querido tal vez traer sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu ciudad. El Señor lo va a revertir en bendición. Pero ¿qué nos pide el Señor? Volver nuestro corazón a ti, quitar los ídolos, quitar toda piedra de tropiezo, quitar todo aquello que te impide ver al invisible. Que tú convivas con Él, que tú lo recibas, que tú hables con Él, lo que oraba mi esposo ahorita, lo que Él decía. Clamemos al Señor, Señor, perdónanos si como familia hemos hecho lo malo, perdónanos, Señor, si hemos tenido otros ídolos. Los ídolos no solamente son las imágenes, los ídolos también es el amor al dinero, que mi esposo lo habló ahorita, el amor a las riquezas, el amor a otras cosas, el amor aún al temor, como creo más en el temor que en el temor a Dios. O sea, temo más a lo que pueda suceder, a que Dios me pueda ayudar. Entonces esto es un principio muy tremendo que me gustaría que guardaran en su corazón, y es, si tal vez tengan que reunirse como familia y pedirle perdón al Señor, porque tal vez muchas cosas que han venido sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad, han sido consecuencias del pecado, de estar apartados del Señor. Es un tiempo especial para que nos volvamos al Señor y que Dios traiga ese perdón, derrame ese perdón sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Gedeón fue ese instrumento de que Dios trayera remisión a toda una ciudad, porque Gedeón fue el único que se acercó al Señor, le creyó a Dios y fue instrumento en las manos del Señor, le creyó al invisible y Dios liberó a este pueblo de tremenda opresión. Entonces, sé tu instrumento en tu casa, déjate usar por el Señor y déjate usar por el invisible, el que tú no ves pero que Él sí ve. Amén. Mira lo que dice aquí antes de lo que tú compartiste. En Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y ahí sigue en el versículo 38. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, viene bienestar. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma lo digo. Lo dice el Señor. Y mira lo que dice el versículo 44. Jeremías 32:44, ahí mismo. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán por testigos. O sea, vienen hasta promesas de casa aquí. Amén. Necesitas tu casa, tu finca, tu apartamento. Es hora de volvernos completamente a Dios, de dejar los ídolos, de clamar al Señor, porque mira lo que sigue diciendo Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es Dios obrando en cada uno de nosotros. O sea, Dios nos llama. Mira, Dios llama al hijo pródigo. Dios llama a Gedeón. Dios llama a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Dios los llamó de la nada. De la nada. ¿Lo vieron? No lo vieron. Pero ellos creyeron en ese hombre invisible. Ellos creyeron en el viviente que nos ve. Llamó a Agar, como decía Tatiana. Y en un momento creyeron, confiaron. Bueno, vamos a caminar con el Señor. Y empezaron a caminar con Él. Todas estas promesas les llegaron. Dios no los llamó solamente a ser pastores. Dios los llamó para bendecirlos. Tenían los mejores hogares, tenían los mejores graneros, tenían los mejores ganados, tenían las mejores tierras, tenían las mejores fincas, porque clamaban a Él, se confesaban a Él, iban y decían, Señor, este es mi pecado, confieso mi pecado.
El rey David, Dios de dónde lo sacó, de detrás de las ovejas de la majada. No era nadie, no era nada, ni siquiera su papá Isaí confiaba en él, porque cuando hizo un tiempo, una reunión para ungir al rey de Israel, llamó a todos los hijos de él, menos a David. Y hasta que Samuel le dice, quiero ver a su último hijo, y dice, ciertamente este es el ungido de Jehová, y lo unge con aceite y empieza a levantarse. Ahora, pues ahorita no está Samuel en tu casa, no tienes una iglesia donde ir a orar y postrarte, pero tienes tu corazón, que lo puedes entregar completamente al Señor. Vamos a entregárselo al Señor y decirle, Señor, vienen heredades, sí, viene el bien de Jehová, sí, vamos a clamar, sí, y va a venir esa sanidad y va a venir esa medicina. Mira lo que dice el versículo 9, Jeremías 33, 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Yo recuerdo algo, mira, y le quiero dar toda la gloria a Dios. Siempre cuido darle la gloria al Señor. Pero cuando no teníamos nada, Dios nos empezó a sacar de la nada. Y todos mis amigos, los que me distinguen y me conocen, quedaron anonadados. Vieron lo que el Señor me regaló, nos regaló tierra, nos regaló apartamento, nos regaló una camioneta, nos hizo tener un renombre. Porque Luis Díaz y Jacqueline Gómez y Alison Tatiana Díaz Gómez tienen renombre para la gloria de Dios, porque somos unos hijos de Él, porque somos testimonio de que Él puede levantar a cualquier persona en el tiempo anterior, en el tiempo hace rato o ahorita. O sea, Dios puede levantar aún del muladar. Eso lo dice el Señor. Pero el Dios que me ve te está mirando. Está mirando tus actitudes, está mirando tus palabras, te está mirando en el hogar, te está mirando en la calle, te está mirando en tu trabajo, te está mirando cuando estás en Transmilenio. ¡Qué tremendo! Nos está mirando en todo momento, pero realmente, ¿estamos con Él o estamos apartados de Él? Porque si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Amén. Y volverá a traer bendición. Volverá a traer bendición tras nosotros. Amén. Amén. Ya para terminar, les quiero dar el Salmo 91:11, porque esto promete Amén. también el Señor. Porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Amén. Ellos te levantarán con su mano para que ninguna piedra te lastime el pie. Pistones y serpientes venenosas, triunfarás sobre cachorros de leones y monstruos. Yo lo salvaré porque confío en mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre, me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Todo bien de Jehová. Amén. Así es. Así es. Gloria al Señor. Mira lo que dicen. Isaías 42, para terminar. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y el capítulo 43, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Vamos a orar. Ora, Tatis o Jackie. Bueno, vamos antes de orar a darle gracias al Señor y darle gracias a Dios por cada persona que se conectó en esta noche, que nos pudo acompañar. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, por su perseverancia, porque sabemos que el Señor tiene una palabra siempre especial para cada uno. Les invitamos a que perseveren, avancen y confíen en las promesas de Dios. Saludamos a los que alcanzamos a ver, que no están los nombres específicos, pero veo a Dianita, a Marce, Marcelita. Saludamos a Miriam, saludamos a Dani, a los que se han podido conectar. Diana. Dianita, los que siempre nos acompañan, Neviña, a Lady,
Bueno, saludamos a cada uno de ellos y los que A, no a nos Olguita y a alcanzamos Mara. A Olguita y Mara. Podemos ver las fotos nomás, pero no los nombres. Dianita, Amén. Marcelita, Andrés Forero, Lady, Miriancita, Miriam Garzón. Miriam Garzón, a un Alex, bueno, Dios les bendiga, los Don saludamos Alex, a todos Don Miguel. con amor grande, les amamos mucho y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Padre, gracias Señor por tu palabra, Señor, gracias porque sabemos Señor y entendemos que tus propósitos son grandes en cada uno de tus hijos, Señor. Y hoy bendecimos tu santo nombre, como dice tu palabra, le damos la gloria, el honor y la honra al invisible, Señor, al que no vemos, pero que está ahí, que es nuestro Dios todopoderoso. Gracias, Señor, gracias por estar ahí, Señor, a nuestro lado. Señor, por ayudarnos en cada circunstancia, en cada situación, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, permítenos acercarnos a ti y conocerte. Si tú no has conocido al Señor, si tú no has tenido un encuentro con Jesús, si tú quieres conocer a ese invisible que te ve, hoy tú le puedas decir, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte, yo quiero, Señor, Padre, que te reveles a mi vida, Señor, y que como a Gedeón tú me escojas, Señor, en mi familia, en mi casa, en mi hogar, que yo sea, Señor, ese instrumento en tus manos, Señor, para traer, Señor, vida, salvación y restauración a mi familia. Señor, tómanos en tus manos en esta noche, Señor, y que tu palabra, Señor, se haga firme y se haga real en nosotros. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a ser firmes en la fe, Señor. Danos esa confianza, Señor. Y Padre, hoy nos apoyamos en ti, Señor, como se apoyó Gedeón, como se apoyó Moisés, como se apoyaron grandes hombres, Señor, en tu palabra, Señor. Hoy nos apoyamos en ti, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, sácanos al otro lado, Señor, y bendícenos. Trae, Señor, cada promesa que nos has dado en esta noche, Señor, sobre nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a hacer otra oración, Padre, y clamamos a ti, al Dios invisible que nos ve, a ese Dios viviente precioso. Clamamos, Señor, a ti, Señor, porque ahora tú vengas, Señor, y como dice el Salmo 121, mi socorro eres tú, Señor. Tú eres mi socorro y mi pronto auxilio. Tú eres quien vienes y nos ayudas, nos levantas. Señor, colocamos toda incertidumbre delante de ti, Señor. Colocamos delante de ti, Señor, nuestro clamor, Padre, y clamamos al nombre de Jesús. Clamamos a ti, Espíritu Divino. Ven y recréate por cada uno de nosotros, Señor. Sálvanos, sálvanos, trae salvación, Señor. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti, Padre Santo, en este tiempo de aflicción, en este tiempo de angustia, de sombra y de muerte, Señor. Clamamos a ti, Padre Santo, para que ninguna saeta nos toque, ni a nuestra diestra, ni a nuestra siniestra, ni a nuestros hijos, ni a Avivamiento Betel, ni a nuestros familiares, ni a nuestros amigos, Padre. Hoy clamamos a la sangre de Jesús, a esa sangre de Jesús que clama más grande que la de Abel, Señor. Clamamos a la sangre del Cordero de Dios que sea protegiendo nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, Señor. Clamamos a ti por protección financiera, por protección en la economía de mi casa, de mis familiares, amigos de Avivamiento Betel. Clamamos a ti, Padre Santo, porque el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Clamamos, Señor, porque nuestros enemigos no prevalecerán. Ellos caerán en perpetua confusión que nunca más será olvidada. Clamamos a ti, Padre Santo, porque tú seas obrando. Obra salvación como en el tiempo de Gedeón. Obra con salvación como en el tiempo de Egipto. Obra, Señor, con salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Salva, Señor, salva. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana significa Dios salva hoy. Salva, Señor. Trae salvación a mi casa. Trae salvación a mis amigos, a nuestros discípulos, a nuestros familiares. Trae salvación a mi cónyuge. Trae salvación a mis graneros. Trae salvación a mi trabajo, a mi empresa. Trae salvación a mi conjunto, a mi país, Señor.
Trae salvación a San Antonio del Tequendama, a Soacha, a Colombia, a Bogotá. Trae salvación, Padre. Hoy bendecimos nuestras autoridades, al señor presidente, a los concejales, a cada eminencia, Dios. Los bendecimos con sabiduría del Dios Altísimo, del Dios viviente. Y te pedimos, Señor, levanta, Señor, levanta nuestro país. Levanta el Japón, a Francia, a Alemania, Señor. Levanta, Señor, a España, Señor, a Venezuela, Padre, levántalos. Levantamos un clamor genuino delante de ti, Padre. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿En quién esperaremos si solamente tú eres nuestro Dios? No hay otro Dios. Tú eres el Dios de dioses, tú eres el Señor de señores. Tú eres nuestro alto refugio, Señor. Hoy descansamos en ti y entregamos ante ti toda vicisitud, toda normalidad, todo que se vuelva a la normalidad, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entregamos a ti toda carga, todo cansancio, porque tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos, los jóvenes se cansan, se fatigan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Señor. Y declaramos, Señor, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos cubrimos bajo el pacto de la sangre de Cristo y declaramos que ningún mal tocará nuestra morada. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Les bendecimos, Dios les guarde, muchas bendiciones y vamos a honrar a ese Dios invisible que nos ve. Amén. Un abrazo, que descansen, Dios les bendiga. El Dios que me ve. Amén. Y como dice mi esposo, compartan este video, denle un like y nos vemos el próximo. Un me gusta. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el sábado 7 de la noche. Amén. Bendiciones. Chao.